3. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. Y en esta ocasión estamos de manteles largos porque nos acompañan 6 compañeros a los cuales invitamos y aceptaron a tener aquí una charla, una discusión, un debate. Esperemos en los términos más amigables posibles y de un tema bastante efervescente en la actualidad. Creo que no hay discusión que comience con este tema en las cuales no gane la tripa o no resulte alguien molesto, etcétera, pero la finalidad de Retorno a la Caverna ha sido que pues se intente divulgar el pensamiento crítico, la argumentación y todas las herramientas filosóficas que vienen con todo esto, ¿no? Y la cuestión es que el tema que vamos a abordar hoy, a manera de debate, pues levanta dos bloques por lo menos muy importantes, ¿no? Sintetizándolo, reduciéndolo muchísimo, podemos identificar de este tema de la legalización del aborto 2 grandes bloques. Y haciendo muy sencillas las cosas, pues el bloque pro vida y el bloque pro elección. Dentro de estos un montón de sutilezas, un montón de variedad. Sin embargo, creo que nosotros, por cuestión de practicidad, solamente lo vamos a tocar de estas 2 maneras. Pro elección por un lado, pro vida por otro. ¿Sale? Igual a lo largo de la discusión se van a ir tomando estas sutilezas dentro de cada una de las posturas, pero estamos bastante emocionados porque nuestros compañeros nos acompañan el día de hoy. Diego. No, pues nada, únicamente pues agradecer a las invitadas que se dan la oportunidad de estar en este espacio y bueno, el espacio y la palabra es absolutamente de ellas, ¿no? Muy bien, bien. Solamente para establecer un poquito la dinámica que se va a llevar a cabo en este episodio, para en grandes rasgos tener claras unas especies de reglas, ¿no? Para llevar a cabo esta discusión. El tema, la legalización del aborto, cuestión correcta o incorrecta. Las reglas pues son bastante sencillas. Vamos a intentar evitar ataques personales, que eso es muy raro, ¿no? Estamos en un contexto filosófico, entonces no creo que exista ataques personales. Atacar a los argumentos y no a los participantes, es decir, evitar hacer caricaturas de los argumentos del contrario, no interrumpir el turno de alguna persona que esté hablando, que ya los establecimos los turnos, entonces no creo que exista este problema. Evitar utilizar argumentos de autoridad, falsas analogías, apelar a los sentimientos o apelar a lo anecdótico también. Es muy importante que evitemos esta clase de argumentos y en el caso de que se utilicen, por favor el equipo contrario hágalo notar, ¿no? Porque es evidente que estos serían argumentos inválidos. Cuando apelemos a la autoridad de manera innecesaria, falsas analogías, apelar a los sentimientos o lo anecdótico, etcétera. A cualquier clase de falacia. Y bien, pues sin más, no haciendo más larga esta introducción, pues creo que vamos a comenzar. Y la primera pregunta que queremos que desarrollen con sus respuestas, ambas posturas sería la siguiente. ¿La vida es valiosa en sí misma? Y bueno, parecería que entramos de lleno y con una pregunta así de compleja, pero la cuestión es esta: ¿la vida es importante? ¿Todas las vidas son importantes? ¿O qué vida es importante y qué características tiene que tener esta vida para que la respetemos? Y bueno, comenzaremos con la compañera Alejandra. Tiene 5 minutos para desarrollar su respuesta. Hola Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Y sí me están viendo, ¿verdad? Me parece que sí me ven en este momento. Bueno, la vida es valiosa en sí misma. Simplemente yo pondría en la mesa, además de esta importantísima pregunta, si para cada uno de nosotros es importante nuestra propia vida.
si para cada uno de nosotros es importante la vida de nuestros padres, por ejemplo, la vida de las personas de quienes amamos. Entonces, creo que esa es la base de encontrarle ese significado por supuesto, la importancia de lo valioso que es la vida en sí misma. Creo que y todos hemos pasado por bastantes situaciones, a veces difíciles, por supuesto, y a nadie nos gustan esas emociones o esos sentimientos de que vamos a perder a alguien. Entonces, en este sentido, pues creo que para todos absolutamente, y yo en esta posición, considero, claro que sí, valiosa la vida misma, comparándola justamente con si a alguien le gusta o le gustaría enfrentarse a la muerte. Varios de nosotros hemos tenido la desfortuna de perder a alguien y ese sentimiento de perder a la persona querida o el enterarnos de que alguien ya no está en este plano con nosotros, pues no siempre, siempre nos deja una sensación de tristeza, una sensación de esta persona lo que hizo en su vida. Entonces también desde ahí le damos esa importancia tan valiosa a lo que es la vida, a lo que cada uno de nosotros hemos hecho en nuestros momentos, o las personas que ya no están también con nosotros, lo que han hecho todas esas personas. Entonces, con eso es con lo que yo comienzo en darle esa importancia a nuestra propia vida y a lo valioso que sabemos que es la vida de las demás personas que nos rodean también. Muy bien, perfecto. La compañera Mónica. Hola, hola. Respecto al valor de la vida, yo más bien complementando lo que dice Ale y aportando perfectamente a favor de lo que dice Ale Vera, creo que todo se valora en relación a la vida, ya que si no hay vida no hay nada se le podría dar valor. Lo que le da valor al todo es la vida misma, entonces no puede existir el valor sin la vida. Ese es como mi argumento y muchas gracias. Muy bien, compañero Roberto. Hola. Bueno, hablando de valor, el valor es, digamos, una forma de medir. Algo es valioso dependiendo de qué tan útil es. Hablando de la vida, existen un montón de cosas que son valiosas para la vida. Y a su vez la vida genera cosas de valor para otras formas de vida. Podemos decir que, hablando de valor, la vida es el centro. Por eso es lo más importante. Digamos, el alimento, el aire, incluso la protección a los familiares, todo eso es valioso para una u otra persona, pero todo al final de cuentas gira alrededor de la vida. La vida es la parte central del valor. Ese sería mi argumento. Perfecto. Diego. Bien, vamos entonces a comenzar con el proceso de réplica en esta primera cuestión, en esta primera pregunta. Y bueno, cedemos al siguiente turno con Paulina. Adelante. Hola, buenas noches a todos y todas. Espero sí verme un poco bien, disculpen el escenario. Agradezco a Álvaro y a Diego que nos hayan invitado a El Retorno a la Caverna. Les agradezco mucho la invitación. Y voy a tratar de ser bien concreta, lo juro, lo juro. Bueno, primero pues habrá que diferenciar o definir qué es la vida, ¿no? La ciencia dura nos dicen que la vida es la forma de la organización de la materia con capacidad de metabolizar y reproducirse, ¿va? Pero la ciencia como tal no nos responde el concepto de vida humana tal cual, ¿no? En cuanto que somos y estamos en el mundo, los seres humanos, al parecer, no solo somos esa capacidad de metabolizar y de reproducirnos. Por lo tanto, la ciencia como tal no nos da
esa respuesta de qué es lo humano. Parece ser que hay un valor agregado de lo que es el ser humano. Entonces, bajo esta perspectiva, podemos definir que este concepto de metabolizar y de reproducirse se aplicaría entonces a los óvulos desechados en la menstruación, son vida. Los espermatozoides desechados en cualquier eyaculación son vida. Las células metabolizándose y dividiéndose son vida. Pero al parecer, todos y todas aquí estamos de acuerdo en que los seres humanos no solo somos reproducción y metabolización. Hay un concepto cultural, social y político que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de vida humana. No solo somos ese cúmulo de células reproduciéndose y metabolizándose, sino esta discusión ni siquiera tuviera sentido. Ya lo hubiéramos resuelto qué es la vida, ¿no? Un mundo, en nuestra participación en el mundo se integra bajo este concepto y espectro cultural que las sujetas y los sujetos le damos a la vida humana como tal, ¿no? Se encuentra jugada en lo político y lo cultural y lo social, por supuesto, pero hay algo más que nuestro proceso solamente bioquímico. Si me permiten parafrasear a una filósofa argentina, Diana Mafia, que explica mejor que yo, por supuesto, este proceso de qué significa qué significa la vida humana en comparación con la vida así en general. Ella dice que hay este valor agregado, tiene que ver con la invitación a participar en el mundo de los seres humanos. Esta participación tiene que ver con lo que ella llama, parafraseando a otros filósofos, por supuesto, y a todo el movimiento fenomenológico, el movimiento de la existencia humana. Es decir, hay una invitación de los otros seres humanos al mundo sensible, de los nuevos humanos, muy entre comillas, y esa invitación a participar en el mundo cultural, social y político le da la característica a la vida así a secas transformarse en vida humana. Hay un valor agregado, por lo cual la vida humana no depende solo del hecho de metabolizarse y sin participar del mundo sensible. Esta invitación que hacen los otros seres humanos al mundo es el valor agregado, esa cosa que decimos que es más, que hay un valor diferente de la vida humana a la vida en general. Ese valor agregado tiene que ver con una mujer asumiéndose como un proceso gestante. ¿Esto qué quiere decir? Paulina. Sí, gracias. ¿Esto qué quiere decir? Que este valor agregado se los damos las mujeres que nos asumimos con este proceso biológico que no es el mismo y fisiológico no biológico de la gestación. Entonces, ese valor agregado a la humanidad se lo damos las mujeres en nuestro proceso de gestación. ¿Qué sucede? Que en los embarazos no deseados, esta invitación a la existencia humana y al mundo sensible no existe, porque no hay esta invitación al mundo y no existe este valor agregado. ¿Ah? Por eso, la vida humana es muy diferente a la vida en general. Pero ojo, las ciencias sociales, la filosofía, no nos ha dicho qué es la vida humana tan concretamente. No es nada fácil la pregunta. Y con eso termino. Justamente en el tiempo. Muchísimas gracias, Paulina. Continuamos con la participación de Paola, por favor. Ok, bueno, espero que ya me escuchen. Bueno, entonces la pregunta es, ¿la vida es valiosa en sí misma? Seré breve. El concepto de valor solamente existe en el ámbito humano, específicamente en lo social y en lo político. Nada es valioso en sí mismo a menos que se le asigne un valor en un contexto dado. Ahora, no toda la vida es valiosa para el humano y o la sociedad. Por ejemplo, las plagas, también existen, pues las plagas, por ejemplo, animales, insectos, ¿no? No se les da, digamos, ese valor, ¿no? Existe también la pena de muerte en algunos países en los cuales es más conveniente eliminarlos
por decirlo de alguna forma, para procurar la salud de los otros seres humanos que están en esta sociedad. Otro ejemplo son los propios alimentos de origen animal que se consumen día a día, o incluso las plantas y vegetales que se consumen y que, bueno, dejan de estar vivos para que los podamos consumir. No sé, los árboles que se usan para los libros, muebles u ornamentos. Entonces, bueno, mi respuesta es que nada es valioso en sí mismo, a menos que se le asigne un valor, y este valor se le da en el ámbito, o se le asigna en el ámbito humano. Esta sería mi respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, Paola. Y culminamos con esta primera pregunta con la participación de Susan. Adelante, gracias. ¿Me escuchan? Bueno, con respecto a esta primera pregunta, que me parece muy interesante para el tema, y es, ¿la vida es valiosa? Por supuesto. La vida es algo que está moviendo nuestro universo, ¿no? Hasta donde sabemos, la mayor parte, el 90% del universo está conformado por seres vivos. Conocemos el mundo que los seres humanos no solamente somos esta parte consciente, esta parte exterior, sino que también estamos siendo habitados al mismo tiempo por millones de existencias, ¿no? De microbios, de bacterias que dejan formular este cuerpo físico para que podamos manifestarlo, ¿no? Entonces sí, es valioso porque de todo se conforma la vida, no solamente la vida humana, sino la vida animal, la vida de la naturaleza, etc. Pero la vida en sí misma no es suficiente. Su valor no reside en la vida per se. El valor de la vida, como bien comentaban mis compañeras anteriores, solamente podrá ser valiosa en el sentido que le damos un valor. Y ese valor solo lo puede dar un ser consciente, un ser como ya sea nosotros mismos o precisamente la conciencia colectiva en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, estar vivo no es suficiente, no es suficiente como para darle el valor de que es valioso, ¿no? En el sentido de que esencialmente es lo único que se necesita. Pues no, no es así. La realidad es que para estar vivo necesitamos que las circunstancias y que nuestras propias acciones nos guíen más allá de la supervivencia. Porque esto es algo muy común, ¿no? O sea, es decir, mi vida es valiosa, pero no decimos mi vida es valiosa porque estoy aquí presente con ustedes. Lo digo también en el sentido de que yo le doy un valor, yo le doy un significado. Y no hay significados universales, no hay metas ni ninguna otra circunstancia en la que uno diga esto es lo que le va a dar a mi vida. No lo sé. Cada quien, cada ser consciente le da esa perspectiva de lo que es valioso y de lo que si yo considero que es valiosa mi vida o no la es. Y eso es algo que no podemos trastocar sobre otras personas. Y, por ejemplo, hablaban del tema de qué es este valor que le damos a la vida, por qué es la vida en sí. Y sí, como comentaba al inicio, pues son muchas cosas. No solo somos nosotros en este mundo, son muchísimos millones de seres vivos al mismo tiempo habitando, viviendo y muriendo al mismo tiempo. Y creo que el hecho de que nos consideremos seres conscientes, porque ese es un atributo humano que nos autodefiniamos, ser conscientes de nosotros mismos, de nuestra existencia, de nuestra búsqueda del valor, del significado de la vida, nos dirige hacia nuevas preguntas que a siglos atrás pues no íbamos a llegar a comprender, ¿no? Y esto viene a partir de que no es solamente vivir por sobrevivir, sino que vivir para darle un valor o un significado. O bien, vivir porque ya tengo la vida, ¿sí es así? Porque no solamente se trata de darle valor a todas las vidas. Cultural, históricamente, el ser humano ha emitido juicios sobre qué vidas son valiosas y qué no. Y de hecho, actualmente vemos en muchas sociedades en las que se tiene este sistema, por así decirlo, de castas, inclusive de clases, en las que parece que una vida es más valiosa que otra. Y lo emiten
como si fuera algo muy natural, ¿no? Y esto viene precisamente de un enraizamiento histórico, cultural muy fuerte que se viene heredando y que ha permanecido inalterado por muchos siglos. Y nuestro miedo más común como ser humano es darnos cuenta de algo y sentirnos ajenos a ello, ¿no? Entonces, creo que para definir si la vida es valiosa o no, eso no depende tanto de ponernos de acuerdo o no. Creo que eso depende del individuo. Un minuto. Y el individuo lo refleja en su contexto social. Perfecto, muchísimas gracias. Terminamos con las participaciones y vamos con la siguiente cuestión. Adelante, Álvaro. Muy bien, continuamos. Susan, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bien, perfecto. Para la siguiente pregunta, colocaré un panorama, un escenario hipotético planteado por en el texto Introducción a la Filosofía Moral de Rachel. Y bueno, el escenario hipotético es el de la bebé Teresa, una bebé que nace sin cerebro y sin habilidades posteriores a desarrollarse. No va a desarrollar nunca el lenguaje, nunca va a desarrollar sentimientos, no va a desarrollar ninguna cuestión cognitiva, ni va a poder hablar, ni va a tener una vida normal. Es posible que la tengan viva con instrumentos artificiales, pero definitivamente nunca va a tener algo parecido a lo que nosotros nombramos como vida cotidiana o común, entendida como nosotros, cualquier relación con otras personas, etc. Este caso hipotético es desarrollado a partir de casos reales de miles de niños que nacen en el mundo con estas características y que lamentablemente mueren a los meses de haber nacido por estas mismas complicaciones. A partir de este escenario hipotético planteado por Rachel en su texto Introducción a la Filosofía de la Moral, la pregunta número 2 para todos los integrantes del debate sería: ¿la vida debe respetarse, cuidarse, procurarse bajo cualquier circunstancia? Dejo la palabra a la compañera Ale Vera. Hola, muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, estando a favor de esta pregunta, de si la vida debe respetarse, cuidarse, procurarse bajo cualquier circunstancia. Algo que he aprendido precisamente durante mi vida es el respeto hacia todo lo demás, hacia todo a mi alrededor. Por lo tanto, en el momento en el que yo voy a respetar lo que esté a mi alrededor, voy a dejarlo que siga teniendo vida. No voy a dañar o no voy a actuar en contra de algo que vaya a ocasionar alguna herida o algún daño. Perdón la redundancia, también la palabra. Cuando nos presentamos situaciones como la que tú acabas de comentar, a lo mejor el ejemplo no tiene mucho que ver con una persona, sin embargo, si estamos hablando en vida también en general, si todos nosotros tenemos tal vez una plantita en nuestra casa y estamos pensando en esa procuración de que siga viva esa plantita, independientemente si es una persona que nos va a aportar algo, procuramos el que esté bien. Si tenemos alguna mascota, también algunos de nosotros, es muy similar. Tal vez no es una persona que va a estar aportándonos algo, pero estamos procurando que se encuentre bien esa mascota. Al igual si hay una visita de cualquier edad, sea un niño, sea un anciano, sea un joven, sean tus amigos, cuando ellos llegan a tu casa o si tú estás en algún lugar, incluso hasta en automático, lo que hacemos es reaccionar para que la otra persona esté bien. Preguntas, ¿quieres agua? Preguntas, ¿qué se te ofrece? ¿Qué le puedo ofrecer? Si alguien vemos que se cae, accionamos simplemente para levantar a esa persona. Si alguien vemos que alguien está agrediendo, pues lo que vamos a hacer es hablar a la policía o incluso nosotros mismos, si nos encontramos enfermos de algo,
Nuestra reacción es buscar algo que nos ayude a estar mejor. Entonces, en esas circunstancias no nos ponemos a pensar, es una persona que me va a aportar algo a mí o que va a ser pensante o que va a ir a la escuela o que está trabajando, que está aportando al Producto Interno Bruto del país. Nunca nos ponemos a pensar en algo así. Simplemente sabemos y lo hacemos por inercia, que que respetamos, le damos esa importancia, ese cuidado en general tan automático, procurando siempre el que las cosas a nuestro alrededor estén bien. Y lo hacemos con esa manera tan automática porque sabemos que es lo correcto, porque está en nuestro inconsciente de conectar con que el procurar que las cosas estén bien a nuestro alrededor y de nosotros mismos, eso es lo que nos hace sentir bien, e incluso esa satisfacción de ver bien a nuestro alrededor con vida. Y vida, siempre decimos, esta casa tiene vida, este país tiene vida, porque eso es lo que motiva precisamente. Entonces, ¿cómo no vamos a respetar algo que nos hace sentir incluso hasta plenos o en abundancia, cuando independientemente es un ser pensante, como el ejemplo que tú comentas, se respeta aún así el que queramos tener el cuidado sobre esa persona, sobre ese objeto, sobre ese animalito, esa planta, ese espacio, sobre la vida en general. Tienes 1 minuto, Ale. Ya terminé, hasta aquí mi argumento, gracias. Perfecto. Compañera Mónica. Bueno, porque creo que es importante el respeto. Realmente creo que sería lo mejor. Realmente todas las personas buscamos que nos respeten. No solo las personas, yo creo que hasta los animales y plantas que no lo externen o no lo sientan, que no lo puedan externar es distinto. ¿Y por qué sería la mejor opción? Porque el respetar a la vida, pues porque es el origen del todo, hasta del mismo valor en sí. Es lo que debemos cuidar todos. Todo tiene solución menos la muerte. Por eso creo que es importante respetar, cuidar y procurar la vida. Gracias. Perfecto. Compañero, su participación. Sí. Mira, retomando un poquito una de las respuestas que dieron en el bloque anterior, en la primera pregunta, que hablaban de qué diferencia a los seres humanos de las otras formas de vida. Tienen razón, la parte mental es lo que nos distingue de otras especies animales. Y en algunas, digamos, religiones, en algunas culturas se le conoce como libre albedrío. ¿Pero qué es el libre albedrío? Normalmente un animal actúa por instinto. Los humanos tenemos la diferencia de que nuestro cerebro puede controlar la parte instintiva. Un animal solamente elige por lo que está sintiendo, para, digamos, como decían, metabolizar, buscar su alimento, buscar seguir viviendo. Pero en el caso de los seres humanos, nuestra mente puede controlar esa parte y dirigirlo, cosa que otras especies no pueden. Entonces, para que el cerebro pueda tomar decisiones, necesita de una programación. Digamos que es como una computadora que tiene un programa y ese programa alguien lo escribió para que actúe de cierto modo. Los seres humanos tienen que socializar, aprender, llenar esa mente con información para poder tomar decisiones. Y al poder cambiar lo que haríamos instintivamente, nosotros tenemos la opción de elegir entre hacer y no hacer, no por el instinto, sino por lo que nuestra mente nos dice. Entonces, aquí entra lo que llaman el factor cultural, que nos está enseñando la sociedad, que estamos aprendiendo, y siempre está la posibilidad de hacer lo que conocemos como correcto o incorrecto. Cosa que para las demás especies no existe. Entonces nosotros, en comparación de las otras especies que actuarían según su instinto, nosotros podemos actuar según no nuestro instinto y nosotros podemos incluso llegar a actuar en contra de la vida, cosa que otras especies no tienen esa posibilidad. Pero eso no cambia el hecho de que si no tuviéramos la mente, nuestro instinto sería proteger la vida, como cualquier otra especie que habita el planeta.
Digamos que en este caso, en esta pregunta, podemos hacer un poco de lado la parte mental, la parte de nuestro libre albedrío, y ponernos nada más en la postura de que como especie, como cualquier otra especie, buscaríamos proteger la vida, la propia, y en el caso de muchas especies sociales, proteger la vida de nuestra descendencia, porque también de eso depende la subsistencia de nuestra propia especie dentro del planeta, dentro de los siguientes años. Esa es mi respuesta a esta pregunta. Gracias, compañero. Paulina, tu respuesta a la pregunta hecha. Gracias. Ay, déjenme prender mi cámara, como habíamos quedado, ya. Bien, si la vida debe respetarse, cuidarse y procurarse bajo cualquier circunstancia. Bueno, pues la vida en sí misma, pues no puede tener mayor valor al que le otorgamos los seres humanos, ya que este concepto valorativo tiene una característica propia del terreno de la ética, ¿no? Entonces, estas reflexiones que hacemos sobre nuestros comportamientos tienen que ver con este terreno ético que lo hacemos los seres humanos. Y en estos debates, cuando hablamos sobre la despenalización, hablamos este argumento de respeto a la vida, así en mayúsculas. No se habla de la vida como en un sentido amplio, sino que se presupone que la vida humana tiene un valor agregado, del cual hablaba hace rato, con respecto a otras formas de vida. Por ello, cuando decimos estoy a favor de la vida, no procura un cuestionamiento profundo de qué significa la vida humana, qué significan otras formas de vida que también ayudan a la preservación de la vida humana y no representan pues mayor importancia que un argumento que es histórico y que ha sido utilizado siempre y no es nada novedoso ni nada nada profundo y nada reflexivo que el argumento histórico del antropocentrismo, que el ser humano es más importante que cualquier otras formas de vida. Entonces, cuando decimos respeto la vida, lo que está presupuesto es que respetamos la vida humana, ¿no? Y respetamos en este grado valorativo que le damos. Los seres humanos le damos el grado valorativo a las cosas. Y una cosa como la vida humana, aunque podría ser muy contradictorio, pero ahorita lo platicamos en las réplicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Continuamos con la participación de Paola. Adelante. Ok, gracias. ¿Ya me escuchan? Bueno. Sí. Ok, bueno, entonces, continuando con esto, pensar que debemos respetar toda la vida bajo cualquier circunstancia, creo que es una tarea que es difícilmente una persona tiene la posibilidad de poner en práctica. Y regreso quizá a ciertos ejemplos sumamente básicos, que, bueno, que es que los seres vivos en general, y entre ellos el ser humano, necesita consumir otros seres vivos como plantas, bacterias, animales, para los que consumen animales, para subsistir. El propio ser humano existe mientras pueda modificar, controlar, domesticar otras formas de vida, pues como las plantas animales, e incluso células bacterianas de mamífero y de insecto, ¿no? Que a partir de ellas, por ejemplo, en el ámbito un poco más como biotecnológico o médico, pues se utilizan este tipo de células para poder generar, pues no sé, medicamentos, vacunas, ¿no? Como la vacuna del COVID, se genera a partir de una línea celular llamada HEK, que significa Human Embryonic Kidney, que son células de riñón de un embrión humano, y que, bueno, son usadas comúnmente usadas en biología celular y en biotecnología para la producción de virus y proteínas, ¿no? en terapia génica. Entonces, bueno, asimismo, el ser humano también existe mientras pueda eliminar aquello que no le ayuda a preservar la vida, ¿no? Como lo hablábamos hace rato, ¿no? Estas plagas, insectos o ciertos animales que se le llaman plagas, ¿no? Entonces,
Es cierto también que la vida debe procurarse y respetarse en tanto que somos parte de pues, un gran ecosistema y que este ecosistema da sustento a todas las formas de vida, incluyendo el ser humano. Y que bueno, para esto es indispensable, para procurar, digamos, este ecosistema, es indispensable ya en la parte, digamos, más social y política, pues generar ciertas reglas como políticas públicas para cuestiones como pues el medio ambiente, para cuestiones de salud pública y justicia social, ¿no? Y bueno, justo ahí es donde se inserta pues este tema del aborto. Entonces, bueno, mi conclusión es que respetar toda la vida bajo cualquier circunstancia, creo que es una tarea muy difícil de poner en práctica, ¿no? Porque realmente se evidencia que no tenemos, digamos, este respeto hacia la vida, ya que consumimos seres vivos para poder subsistir. Y eliminamos a los que creemos que nos van a ayudar a procurar nuestra propia vida. Bueno, ya. Aquí cierro. Muchas gracias, Paola. Y concluimos esta segunda cuestión con la participación de Susan. Adelante. ¿Me oigo y me veo? Te escuchas un poco bajito, no sé si pudieras aumentar el volumen o... Ah, ok, a ver, ya me acerqué un poquito más. ¿Sí se oye mejor? Sí. Ah, Sí. Ya un poco mejor. Bueno, ya para concluir y no hacerlo muy largo, porque creo que mis últimas compañeras pues, han expuesto la mayor parte de lo que ya tenía en mente. Y es que este tipo de preguntas generales suelen ser muy ambiguas, ¿no? Es muy fácil poner la pregunta sobre la mesa y querer responder sí o no, ¿verdad? Pero la realidad es que, como ya expusieron mis compañeros, no es una pregunta de blanco o negro, ¿no? Decimos, ¿la vida debe protegerse a toda costa? Bueno, ¿a costa de qué? ¿O de quién? ¿Y por qué? Creo que como seres humanos buscamos nuestra supervivencia, ya sea colectiva o individual en todo momento. Pero también tenemos esta conciencia de lo que hacemos día con día, ¿no? Como decían, pues venimos de seguir esta cadena alimenticia, de propiciar nuestra prioridad sobre los demás animales, sobre los demás seres vivos. ¿Por qué? Porque creemos que dependemos de eso, y en gran parte es así, ¿no? ¿No es cierto? Se trata, pues, de darnos cuenta que es muy ambiguo emitir un juicio moral sobre esta pregunta tan abierta, ¿no es así? Entonces, nuestra supervivencia, tanto individual como colectiva, nos obliga a tomar decisiones día con día. Y no estamos hablando de que tenemos que matar a otra persona para llegar hacia donde queremos, no. Estamos hablando de las cosas tan casuales como salir de nuestro hogar y dar pisadas hacia donde necesitemos ir, ¿no? Y sabemos que abajo en el piso muy seguramente hay insectos, hay organismos celulares y demás. Y eso no nos define, eso no es un impedimento, estaríamos encerrados si fuera un impedimento, ¿no? Pero estamos conscientes de que en todo momento nuestras decisiones afectan a otros seres vivos, ¿no? Me acuerdo de algunos comentarios que hacían sobre, bueno, ¿quién quiere estudiar física nuclear si sabes cuál es el fin, ¿no? O sea, y decían, bueno, pero aquí te está haciendo una rama, ¿no? A la rama de las armas nucleares, ¿no? Nosotros estamos viendo el fin de la física nuclear como esta energía renovable. Bueno, pues también esa energía tiene consecuencias, ¿no? Una gran contaminación que se hace a un lado porque se prioriza la energía rápida, ¿no? Para el ser humano, para satisfacer sus comodidades, ¿no? Entonces, creo que, como decía mi compañera Paulina, nos centralizamos en los seres humanos, pero si nos centralizamos en los seres humanos, entonces tenemos que tomar conciencia y tomar aceptación de que día con día tomamos decisiones que afectan a otros seres vivos.
querramos o no, ¿no es así? Porque también decimos, es que yo quiero estar fuera del sistema, ¿no? Yo quiero ser vegano, yo quiero vivir de un modo que no afecte a los otros. Sí, es muy bueno, pero también tenemos que estar conscientes que no podemos escapar mucho de este nivel colectivo, ¿no es así? Entonces, creo que la pregunta es muy general, muy ambigua y como que nos reta a querer decir blanco o negro, ¿no? Decir bien o mal. Cuando tomamos este tipo de cuestiones, tenemos que darnos cuenta que las circunstancias en momentos particulares lo cambian todo. Entonces, creo que debemos, más que cuestionarnos de que si la vida debe protegerse a toda costa, debemos centrarnos en lo que empezó esta pregunta Álvaro, a introducir, ¿no? Este caso de esta niña que nació sin el cerebro, que nació sin muchas funciones que le harían un ser humano, ¿no? O sea, que nosotros nombramos una lista de atributos para ser un ser humano, ser una persona, pero que en pocas palabras no está, ¿verdad? Entonces, aquí estamos entrando en los aspectos particulares y ahí me parece completamente válido generar ese debate, pero en términos generales no creo que sea la respuesta para ser aplicable en estos casos individuales. Perfecto, muchísimas gracias. Y con esto concluimos el segundo bloque de la cuestión y pasaremos con la tercera cuestión. Adelante, Álvaro. Muy bien. Hasta el momento hemos estado esbozando cosas como si todas las vidas son importantes, qué cosa es la vida, por qué se le atribuye y por qué no se le debe de atribuir, según las posturas, un valor intrínseco a la vida. Pero la vida es algo distinto a un ser consciente, lo hemos estado viendo a lo largo de la charla. A su vez, un ser consciente es diferente a una persona. Por lo menos hay una distinción axiológica ahí. La cuestión aquí es, abrimos la tercera pregunta, desde la concepción, ¿el producto es considerado una persona o debe ser considerado una persona? Eh, Dejo la palabra a la compañera Ale Vera. Gracias, Álvaro. Bueno, nosotros de hecho somos productos de la concepción. Todas las personas aquí presentes estamos aquí gracias a la concepción. Desde el momento de la concepción comienzo a formarme. Desde el momento de la concepción comienza mi vida. Entonces, la existencia de cada uno de nosotros comenzó en ese momento de la concepción. Entonces, si todas nosotros ya somos personas creadas, pues para mí, por supuesto, que desde la concepción ya se está generando una persona, ya comienza su segundo uno de vida. Entonces, le doy el máximo valor al momento de la concepción para que la vida siga subsistiendo, siga generándose. Si no hay una concepción y no nada más en la parte humana, si no hay una concepción en otros tipos también de seres, no se genera una vida. Entonces, por supuesto que es la parte primordial para la generación y la existencia de una persona. Es mi argumento, gracias. Muchas gracias, Ale. Compañera Mónica. Hola, al igual que Ale, por lógica o sentido común, claro que la concepción ya hay vida, ya que es la primera etapa de la formación de cualquier persona, no puede desvincularse o separarse una de la otra. Y ese es mi argumento. Soy muy práctica. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Compañero, su argumento, por favor. Sí, bueno, yo quiero hacer una analogía, digamos, con una fábrica de automóviles, ¿no?
Un auto es un conjunto de varias piezas, llantas, los sillones, el motor, las llantas, transmisión, luces, etcétera, etcétera, ¿no? Para realmente llamarlo auto tendría que tener todas estas piezas unidas y funcionando. Una persona como tal también es un conjunto de cosas, pero ahora imaginemos que en esta fábrica de autos, durante el proceso, alguien destruye el motor. Entonces, ese auto realmente nunca va a llegar a ser un auto porque le va a faltar esa pieza, ¿no? Con las personas sucedería lo mismo. Una persona es un conjunto de cosas, pero desde la concepción, desde que el espermatozoide se une al óvulo, ya comienzan a formarse las primeras piezas de esa persona. Si en algún momento se pierde alguna pieza o una pieza no llega a formarse o el proceso se detiene, no va a llegar a convertirse en una persona. Por eso digamos que no sería una persona desde la concepción, pero no podría llegar a ser una persona sin esa etapa del proceso, digamos. Entonces sí, bueno, es muy parecida la respuesta a las que dieron Mónica y Ale. No podemos desvincular esa parte del proceso porque si no nunca llegaríamos a la parte de la creación de una persona. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Perfecto. compañero. Bien. Pasamos entonces con las respuestas del segundo bloque, que correspondería a la compañera Paulina. Adelante. Ay, perdón, dejen, prendo mi cámara. Bien, pues en la pregunta 3, desde la concepción, el producto es una persona. Pues, en parte, el término de concepción creo que tiene una carga sumamente cultural, es decir, religiosa, por considerar como este valor agregado del que he estado hablando en toda la discusión de los seres humanos. Entonces yo le voy a llamar fecundación, que es un término de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Es decir, pensando desde la fecundación, si el producto pudiera ser considerado como persona. El concepto de persona es un concepto cultural, es un concepto social y es un concepto sumamente político, que tiene que ver con las convenciones y las características que dota una sociedad compleja a un ser humano al momento de nacer. Es decir, en Occidente, los derechos humanos, por ejemplo, por mencionar algo simple, los derechos humanos son garantizados desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, ¿sabes? Entonces, culturalmente hablando, el embrión o el cigoto no podría ser considerado una persona jurídicamente hablando ni culturalmente hablando por los procesos de socialización de los que he estado hablando en toda la charla. Si consideramos que el embrión o el feto, el cigoto, es, ¿sí?, un embrión solamente de la especie humana Homo sapiens sapiens, solamente, ¿no? Como un mamífero de la especie humana, así de fácil, ¿no? Que esta característica de persona, por la carga política que tiene, nos llevaría a pensar que estos derechos humanos de los que les hablo, desde el nacimiento hasta la muerte, nos llevaría como a un terreno de absurdo de la lógica, que serían derechos para cigotos y para fetos o para embriones, casi al mismo nivel ontológico que una persona, ¿no? De ser así, de ser considerados así, entonces los fetos y los cigotos desde la fecundación tendrían que contar con un registro, tendrían que contar con un número de seguridad social, tendrían que tener pasaporte, tendrían que ser contabilizados en el INEGI. Y eso no sucede. Ese absurdo de llevar un cigoto, un feto, a considerarlo como persona, nos llevaría a todas estas obligaciones como persona, que el concepto persona sí es sumamente político. Ahorita lo platicamos un poquito más. Así,
no podemos definir a partir de un proceso como es la fecundación toda esta caracterización de ser persona. Todos estaremos de acuerdo en que un ser humano no es solo este proceso fisiológico de fecundación, es algo más. No solo somos procesos químicos, como esta primera etapa, ¿no? Somos un desarrollo ocurriendo como seres humanos. Tenemos que desarrollarnos y ocurrir en el mundo para ser considerados personas con toda esta característica política, social y cultural que tiene una persona así en mayúsculas, ¿no? No solamente somos un proceso de división celular, ¿no? Entonces, todos a considerar a un feto, a un cigoto, como persona nos llevaría pues a todo este absurdo, ¿no? Garantizar derechos para fetos y Un cigotos. minuto, Paulina. Sí, gracias. No sé lo que consideran, ahorita lo vemos, pero llevaría a un absurdo lógico. Lo que sabemos concretamente es que la ciencia aún no nos puede decir qué es una vida humana y nos faltan criterios aún para definirla porque tiene que ver con los procesos culturales, sociales y políticos, no solamente con un proceso fisiológico que tiene que ver con la fecundación. Y ya, con eso termino. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con la segunda participación de Paola. Adelante. Ok, bueno, mi respuesta en este punto es que el concepto de persona, además del concepto político-social que también Paulina mencionó, también, bueno, hay un concepto fisiológico. Y bueno, una persona es un individuo de la especie humana que tiene un conjunto de características físicas únicas que le permiten diferenciarse de los demás. Se considera que un feto es una persona desde el momento en el que éste tiene actividad cerebral, debido a que una persona es un ser que ejerce su actividad o sus actividades de forma voluntaria y aunque este, digamos, no es el caso del feto, que apenas tiene cierta actividad cerebral, se considera como una definición, digamos, mínima, ¿no? Es necesario que el feto llegue a un cierto nivel avanzado de desarrollo para que se considere o que se comience a considerar como una potencial de persona. De otra forma, bueno, es como si le damos esta clasificación o categoría de persona, entonces tendríamos que darle la misma categoría, pues a lo mejor al propio, no sé, al óvulo o quizá hay algunas personas que hablan, ¿no? De el conjunto de células cancerígenas, ¿no? Y no es así, no le damos este tipo de categoría de persona. La idea de que una persona comienza desde la concepción, creo que se basa en conceptos que deben ser discutidos y analizados de una forma transversal, de diversas áreas, como desde la ciencia médica, desde las ciencias sociales, desde la filosofía, las ciencias políticas, incluso, pues, no sé, la teología, ¿no? En esta perspectiva específica sobre el aborto, desde el ámbito médico, el aborto es permitido hasta antes de los 3 meses de la gestación, ya que, bueno, se ha hecho un análisis en donde se dice que la formación de redes neuronales aún no existe tal formación como de redes neuronales que le permiten la percepción del dolor. Incluso en la actualidad encontré un artículo, es un artículo de la revista Current Biology de septiembre de 2011, en el que se sugiere que entre las 35 y las 37 semanas de gestación, el feto ya ha desarrollado suficientes redes neuronales para poder distinguir al dolor como una sensación distinta al tacto. Es decir, previo a esto, bueno, estamos hablando de 35, 37 semanas, que son 8 meses y un poco más, ¿no? Entonces, es una de las, digamos, de los parámetros que se toman en cuenta para poder realizar el aborto, ¿no? Esta sensación que puede tener el feto acerca del dolor. Bueno, si quieren les puedo mostrar como la referencia de donde lo saqué, pero si no es necesario, pues lo puedo mostrar al final o se los puedo enviar. Esa es mi respuesta. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y pasamos con la tercera participante. Susan, adelante, te escuchamos. Bueno, hablando ahorita de
el último tema, yo creo que es esencial tomar lo que nuestras compañeras anteriores han hablado, y es de que precisamente hablemos de la fecundación y hablemos también de esta validación que hace la ciencia respecto a estas características que nosotros damos como parte de todo lo que compone un ser humano, de todo lo que le permite ser humano, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que de la fecundación comienza un proceso celular. Entonces, ¿hay vida celular? Claro que sí. Pero ¿hay un ser humano? Esa es la parte en la que la ciencia quiere intentar ayudarnos, pero que nunca nos va a dar una respuesta completa. Porque en general, decir que tiene ya la cualidad de ser humano o de ser consciente, eso todavía no tenemos ninguna respuesta, ¿no? Mi compañera cita un artículo precisamente de la Roman Post que habla precisamente de todos estos procesos neurológicos que comienzan, ¿no? Y vemos que viene la semana 34 y 35 del feto a hacer unas conexiones cerebrales que le permitan diferenciar entre ser tocado y sentir dolor, ¿no? Y vemos que es muy tardío, está muy por lejos de la imagen en la que se considera válido hacer una muerte, ¿no? Pero también vemos que entonces, ¿qué es lo que hace que se forme de un feto a un ser humano, ¿no? Y evidentemente, no solamente hablamos de la cuestión fisiológica, también hablamos de la cuestión de conciencia que tenga la propia madre a darle esa atribución de persona, esa atribución del ser humano, ¿no? Personal. Y si bien hablamos de esta vida consciente y demás, tenemos que tomar en cuenta que precisamente este proceso celular se alimenta de las propias células de la madre, del propio cuerpo, del útero de la madre. Entonces, todas estas herramientas fisiológicas que va a desarrollar el feto vienen a partir de la madre, ¿no? No es un proceso espontáneo, no es un proceso que suceda fuera del cuerpo de alguien, sucede dentro del cuerpo de la mujer. Y dependiendo del estado fisiológico de esta mujer, es como este producto de la fecundación van a ser o no van a ser, ¿no? Comentaban, ¿cómo se llama? El índice de ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el índice hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido usted? Y nunca indagan de muertes, abortos, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque lo que interesa es que precisamente la tasa de mortalidad, ¿no? La tasa de mortalidad a partir del nacimiento. Entonces, comprendemos aquí que ser un ser vivo es diferente a ser un ser consciente, a ser una persona. Y si bien la ciencia nos puede guiar en lo que genera a este efecto, a este producto, las capacidades humanas para sentir dolor, para sentir emociones y capacidades cognitivas también, depende ya más bien de nosotros, de la carga moral que le tengamos dado. Hay mujeres que desde la primera vez que se dan cuenta que están embarazadas, es decir, que no vamos a negar que se dan un embarazo, ¿no? Entonces, en cuanto se dan cuenta, están felices, le dan la cualidad de bebé y le dan todo este sueño, esta fantasía sobre esta maternidad deseada, ¿no? Pero también hay mujeres que se dan cuenta en el momento en que dejan de tener periodo y demás, están en una circunstancia, pues, ¿cómo diríamos? Pues aterradora, una circunstancia no prevista, una circunstancia no deseada. Entonces, para ellas no lo van a ver como un bebé, lo van a ver como algo que se está desarrollando para nacer y para ser parte de la vida humana, pero de lo cual ellas se sienten que no están preparadas, ¿no? Entonces, esta parte de decir es una persona desde la fecundación o no, eso depende del criterio personal y eso es algo en lo que no nos podemos meter. Yo debo respetar que una persona considere que tiene ya el apelativo de persona desde la fecundación. Esa es una opinión personal, pero jurídicamente y conscientemente respecto a estas evidencias científicas que
nos hacen, que nos guían sobre realmente si hay conciencia o no, o si hay emociones, o si hay las sensaciones, los síntomas, nos guían a pensar que realmente hay etapas de este proceso celular que bien no podemos llamar que es una etapa completamente de desarrollo de una persona. A veces el producto no se logra per se porque circunstancias adversas, pero es solamente una etapa del desarrollo humano que va hacia formar una persona hasta el momento en que viene un nacimiento y ahora sí se adquiere el mundo de persona, de ser vivo, de ser consciente. Hasta ese momento hemos visto etapas en las que va pasando a través del cuerpo. Compañera Susana, se nos terminó el tiempo en esta réplica, pero bueno, continuaremos un poco más adelante. Muchas gracias por su participación. Pasamos ahora con la última cuestión antes de entrar a la etapa de réplicas y bueno, adelante, Álvaro. Muy bien. Bueno, quedan preguntas, pero creo que sería perfecto sintetizarlas en una sola por cuestiones de practicidad del tiempo. Como introducción, el filósofo Peter Singer nos habla acerca de que en la actualidad con la capacidad tecnológica que tenemos se puede predecir con mucha fiabilidad si el producto tendrá malformaciones, enfermedades degenerativas, problemas cognitivos severos, etc. A partir de este análisis, Peter Singer nos sugiere que o bien podemos experimentar con los niños acéfalos, por ejemplo, sin que ellos tengan ninguna clase de dolor y obteniendo resultados mucho mejores que experimentando con ratas. Esto nos ayudaría a ayudar a más personas a la larga. Esto es un experimento mental de Singer. También nos sugiere que a partir de esta evidencia podemos tomar la decisión de tener o no tener a estos hijos. Si bien en el utilitarismo los juicios morales pueden medirse a partir del dolor en las personas, qué tanto dolor sufren y evitar este mismo dolor, la siguiente pregunta, voy a juntar estas dos para que los participantes puedan contestar ambas, sería, ante esta circunstancia que acabo de describirles, un derecho el aborto, a partir de tener el conocimiento de que el producto tendría algún problema posterior y que tendría sufrimiento a lo largo de su vida. La siguiente pregunta va relacionada con esta, y es que si bien la medicina preventiva ha sido y es un derecho, pero también se tiene el derecho a aquellas enfermedades, de tratar aquellas enfermedades que ya están desarrolladas. Un ejemplo claro es el tratamiento de enfermedades derivadas de la obesidad, como la diabetes. Se trata de manera preventiva, pero también se tratan las enfermedades secundarias a partir de estos padecimientos. La pregunta en concreto sería, ¿el Estado debe estar obligado tanto a la prevención de los embarazos no deseados como a brindar espacios para los abortos seguros? Estas dos preguntas en un solo paquete para que puedan contestarlos. Ante el primer escenario que les planteé, es un derecho el aborto, y ante esta segunda distinción que hice acerca de la prevención, la medicina preventiva y ejemplos como lo que les mencioné acerca del diabetes, el Estado debe estar obligado tanto a la prevención de los embarazos no deseados como a brindar abortos seguros. Ale Vera, te damos la palabra. Gracias, Álvaro. A mí me gustaría comenzar con la segunda pregunta de si el Estado, bueno, también debería de estar brindando o preparándose con estas aportaciones. A mi punto de vista y en esta postura, lo que el Estado nos debería de ayudar a aportar, pues es con más educación sexual, con más información desde las edades que puedan tomar esa conciencia y ese respeto precisamente de la vida y de lo que estamos realizando a nuestros actos. Y el comenzar desde esa
parte informativa, desde esa educación, desde ese tener esa conciencia y responsabilidad de lo que estamos realizando, esta es la parte que yo veo como preventiva, que realmente para que llegar al momento en el que te encuentres en esa dicotomía de un aborto o no un aborto, si mejor te haces consciente desde antes de lo que tú estás haciendo con tu vida, qué es lo que quieres de tu vida y cómo vas a tratarte a ti misma para llegar al objetivo de si te vas a embarazar o no te vas a embarazar. Entonces, creo que la parte del Estado, ciencia, tecnología, es el proporcionarnos las herramientas, la información adecuada, así como los núcleos familiares, por supuesto, para que comprendamos lo que es una vida, una persona, un ser, todo lo que hemos ya mencionado anteriormente, y a partir de ahí, siendo conscientes de todo esto y de lo que queremos, que sepamos ser responsables de del fruto de lo que va a suceder. Y con esto junto la primera pregunta en cuanto al derecho al aborto. Una vez que tú estás siendo consciente de estar realizando lo que tú sabes que es lo mejor o responsabilizándote a lo que sabes que es lo mejor, y lo mencioné también al inicio, algo que he aprendido es que si lo que voy a hacer yo, lo quiero hacer bien porque eso me va a traer a mi tranquilidad. Quiero hacer lo que es lo correcto, pero no puedo decidir de la vida sobre el otro ser. Y con todo lo que mencionabas, si el ser, si la persona, el fruto o el producto viene con algunas enfermedades que ya se pueden identificar desde antes, yo creo que nuestro propio cuerpo es muy sabio para identificar en el momento en el que ya no puede darlo más, y será el momento en el que se retira o en el que muere. Pero no, otra persona, a mi punto de vista y en esta postura, no puede tener esa decisión sobre algo, sobre alguien, de ya no es tu momento de vivir, porque el propio cuerpo sabe qué es lo que puede dar o qué es lo que no puede dar. Y claro, la tecnología y la ciencia nos aporta muchísimo, y para eso están precisamente. Están, y de hecho hacen sus juramentos de estar en pro también de la vida y de hacer todo lo posible para aportarle la mejor salud a lo que están atendiendo. Entonces, en cuanto a esta pregunta, pues no, cuando tú hablas de un derecho es algo que te está beneficiando, que está a tu favor. Tengo el derecho de ser, el derecho de estar, el derecho de hablar, el derecho de vivir, el derecho de aportar, el derecho de decir no, pero ese es mi propio derecho. Y al hablar de un aborto, nos estamos metiendo en el derecho de algo que no nos pertenece a nosotros, sino que es una persona o un producto que por sí misma ya tiene una vida, ya tiene un cuerpo, tiene un metabolismo, tiene sus órganos, que puede decidir por sí mismo hasta dónde puede ser su propio límite sin que la mano de otra persona interfiera en lo que es su vida, precisamente. Y hemos escuchado incluso historias en donde grandes artistas, escritores, músicos, en su vida familiar, la mamá pensaba abortar, por algo no se dio, o fueron otorgados o donados esas personas, y realizaron mucho. Entonces, imagínate, nos perderíamos de grandes personas, de ilustres personas que nos han aportado mucho, el simple hecho porque no interferimos en la decisión de la vida de esas personas. Hasta aquí mi argumento. Gracias. Muchas gracias, Ale. Continuamos con el argumento de la compañera Mónica. Sí, hola. Pues respecto a lo que comenta Ale, totalmente de acuerdo en todo respecto a la responsabilidad de uno mismo, que más bien debería haber derecho a más educación sexual
y pues realmente era muy parecido, pero ya la pregunta como está tan concisa, hablando de derecho, pues ya se mete mucho en lo legal, entonces realmente eso ya no depende de nosotros como tal, sino ya de los legisladores, porque entonces, ya está como hablando ya de ley, exactamente, no estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Ale Vera respecto a la educación sexual y hacernos responsables de nuestras acciones y a las excepciones de la situación respecto al caso de la malformación. Y pues creo que no hay nada más que agregar. Gracias. Muchas gracias. Compañero Roberto. Sí, mira, la sociedad está formada por una dicotomía entre lo que es la individualidad de cada persona y lo social, lo que compartimos todos. El gobierno se supone tiene que actuar en favor de lo social. Su forma de pensar tiene que ser de lo que es bueno en general para cualquier persona, no como algo bueno para alguien individualmente. Desde este punto de vista, los legisladores procuran que las leyes que se hacen para un país sean la herramienta para lograr que las personas tengan acceso a lo que es bueno para ellas. Por ejemplo, la educación, la salud, el gobierno dice, sería bueno que todas las personas tuvieran buena educación, sería bueno que todas las personas tuvieran acceso a la salud, sería bueno que todas las personas tuvieran acceso a una buena alimentación. Y la forma de pensar de todo gobierno es esa, que sea algo que es bueno en general para cualquier persona. En el caso de la salud, los médicos, su trabajo es buscar el bienestar, físico de las personas. Cuando por alguna enfermedad o por alguna situación, un accidente, se pierde ese equilibrio, esa salud, el trabajo del médico es que se recupere esa salud. En el caso de los abortos, la persona está sana, realmente. La persona que está embarazada, la mujer que está embarazada, está sana. Y lo que se le está pidiendo a los médicos es que le realicen una operación que pone en riesgo su vida. Toda operación médica conlleva riesgos, hasta las más sencillas corren el riesgo de que alguna falla en la anestesia provoque la muerte del paciente, ¿no? Por eso los médicos siempre consideran que la operación es como el último recurso ya necesario para salvar a una persona, para que recupere su salud. Se me haría difícil que un gobierno estuviera a favor del aborto, porque eso sería obligar a los médicos a ir en contra de su trabajo de conservar la salud. Es como si, por ejemplo, una persona que estudió periodismo y que en su escuela siempre le enseñaron a que él tenía que estar a buscar la información real y a compartir la información real en sus reportajes, y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Vas a mentir en tu reportaje, en tu noticiero, en lo que estás haciendo. Sería ir en contra de lo que se le enseñó a esa persona en su escuela de periodismo. Para los médicos es complicado porque si el gobierno hace esa ley que esté a favor del aborto, es como pedirles que hagan lo contrario para lo que fueron educados. Entonces, en este aspecto sí creo que no debería de estar legalizado, pero sí el gobierno, como tiene esta aspiración a buscar el bien para las personas, tendría que buscar una mejor educación. Y pues si la vida de una persona está en riesgo, pues que los médicos hagan para lo que están educados, ¿no? Para salvar esa vida. Pero pues como dice mi compañera Mónica, a final de cuentas, como vivimos en una democracia, las leyes se hacen por votación y cada persona va a votar según su criterio, según su cultura, según la información que tenga. Entonces, incluso eso se corre el riesgo de que los mismos legisladores voten a favor de algo que no es para beneficio de la sociedad. Existe ese riesgo por la misma parte cultural que nos influye a todos. Pero mi postura es esa, que los abortos son peligrosos para la salud y por lo tanto el gobierno no debería estar a favor de los abortos. Esa sería mi postura. Muchas gracias, compañero Roberto. Bien, continuamos con el siguiente bloque de participaciones con la compañera Paulina. Adelante, Paulina. Va, gracias. Bueno, primero sí es un derecho el aborto, como la palabra derecho implica estos conceptos jurídicos y legislativos, a lo menos en México,
con así casi la actual resolución que fue hace poquito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa de su embarazo y reconoció su derecho a decidir si son madres o no lo son, ¿no? El cual, este derecho que ya está avalado por la Suprema Corte, a lo menos en México, ha sido muy complicado para ejercer las mujeres mexicanas. Recordemos, y no lo quiero perder de vista, y que lo perdamos de vista, que la interrupción legal del embarazo es un dilema bioético. Es decir, tiene que existir esta reflexión en torno a la ponderación de derechos. No es una decisión fácil ni gratuita para las mujeres, pero en última instancia, pues no hay ganadores, quién ganó sí o no sobre la despenalización, sino que se tiene que resolver en base a buenas razones, donde en este caso solo hay dos razones. O la mujer interrumpe su embarazo no deseado, ojo con eso, es no deseado, o lo continúa obligada porque es ilegal. Este es el punto de la discusión a nivel jurídico. Entonces, la decisión debe ser tomada por la mujer gestante en este caso. No puede ser sustituida a nivel legislativo, a nivel moral, por otras personas, ya que de ella depende la continuación o la no continuación de ese feto, ese cigoto, a ser humano, con la complejidad que ya platicábamos al principio, ¿no? Por eso la decisión solo va a depender de ella, no puede depender de alguien más ni de nadie más, porque es indispensable su proceso gestacional. Por otra parte, si el Estado está obligado a prever abortos seguros, pues sí, el Estado está obligado a garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos, bajo esta resolución, ciudadanas en este caso, ciudadanas gestantes, bajo esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, que insisto, fue hace muy poquito, en septiembre, que dice lo siguiente, lo voy a leer para ser muy precisa. Las mujeres o personas gestantes que así lo decidan pueden interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. El Estado no solo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restringe el derecho a las mujeres gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe de garantizar las condiciones mínimas para que ello sea posible. Fin de la cita de lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los embarazos no deseados tienen que ver con múltiples factores estructurales de situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. Estas situaciones de vulnerabilidad atraviesan dentro de la educación sexual que se mencionaba, dentro del acceso a la misma, y el Estado está obligado a garantizar dichas condiciones. De no ser así, tiene que garantizar las opciones de las mujeres ante un embarazo no deseado, y esa opción es la interrupción. Sí, la educación sexual, obviamente, pero esta opción de la interrupción tiene que estar en la mesa para las mujeres que no desean continuar con su embarazo. Un minuto, Paulina. Gracias. Recordemos que la libertad es poder elegir. Si no puedes elegir, entonces no estás siendo libre, ¿no? De decisión. Y esto es un importante principio bioético, la libertad de decisión. Entonces, esta posición y esta consigna de aborto libre, gratuito y seguro, pues no es de a gratis. Tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y la responsabilidad del Estado de atenderlas, que no lo ha hecho, a lo menos en México. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Continuamos con la siguiente participación. Paola, adelante. Sí, gracias. Espero que ya me vean. Voy a compartir un poquito mi pantalla y, bueno, me dicen si se logra ver. A ver, espero no tardarme mucho. Voy a ser muy breve de todas maneras. ¿Logran verla? No, ¿verdad?
Sí, yo sí puedo verlo. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a ser muy breve y responder a ambas preguntas. La primera, que si es un derecho, bueno, el derecho al aborto está enmarcado en salud pública, derechos humanos y justicia social. Entonces, debido a que el aborto es un problema de salud pública, ya que es una de las principales causas de muerte en mujeres gestantes, y datos de la OMS dice que entre un 4.7 y un 13.2% de la mortalidad materna anual es atribuida a los abortos en condiciones de riesgo. Entonces debe atenderse pues de forma urgente, ¿no? O sea, esto refuerza la idea de que es un problema de salud pública para, bueno, procurar la vida de las mujeres gestantes, que al final también es una vida y es algo que importa. Y poder mitigar, a su vez, los problemas de, pues como lo hablábamos, ¿no? Quizá de niños con malformaciones o enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Que también puede mitigar los embarazos productos de violaciones o niños en pobreza extrema o pues que tienen relaciones parentales violentas por no ser deseados. Es importante aclarar que el derecho al aborto pues no genera de ninguna forma una imposición en la voluntad de las mujeres embarazadas, como decía mi compañera Paulina, ¿no? Es la libertad para la elección. Entonces, lo que pretende justamente pues es dar esta opción de decidir sobre el cuerpo de ellas mismas, ¿no? Que es algo que actualmente se le llama como autonomía corporal. Y bueno, claro, tener también un acceso a una salud de calidad, como sucede con otras prácticas médicas, como decía Álvaro, ¿no? A las personas que tienen diabetes o quizá cáncer. En México se estima, solamente para dar unos datos, que en promedio, y aquí es donde les muestro lo de aquí en mi página, se tiene un promedio de 15.882, estos datos los saqué de aquí de las estadísticas de salud, 15.882 abortos en promedio del 2007 al 2021, en comparación con los datos que se tienen de los abortos que son realizados, que ocurren en lugares clandestinos o inseguros. Entonces, pues la comparación, es decir, los abortos se siguen realizando, ¿no? Es 1 millón de abortos que se realizan en condiciones pues clandestinas e inseguras y en comparación a los abortos que se realizan pues con una salud, digamos, de calidad, ¿no? En el punto 5, en donde dice que si el Estado está obligado tanto a la prevención de los embarazos no deseados como a brindar abortos seguros, bueno, pues yo creo que las principales obligaciones del Estado son garantizar el bienestar de los ciudadanos. El problema del aborto no es solo un problema a nivel personal, también es un problema, como ya lo platicamos, a nivel político y social, es decir, un problema de salud pública, como ya lo mencionamos, justicia social y derechos humanos, porque implica temas como la pobreza, marginación, desigualdad, privilegios, violencia de género, entre otros. Entonces, es obligación del Estado procurar todo aquello que sea útil tanto para el individuo como para la sociedad. El aborto es una cuestión, pues, pragmática, es decir, está sucediendo ahora mismo, ¿no? Es un tema que, aunque no lo queramos, digamos, aunque lo queramos más bien penalizar, va a seguir sucediendo. Digamos que el aborto se va a seguir realizando, así sea ilegal, porque las cifras nos dicen que, pues, que siempre se ha realizado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el punto es que se puede dar la elección de decidir, pero esto no significa, pues, que esto es una exhortación a que todas las mujeres lo hagan, ¿no? Y bueno, creo que cierro con esto. Bueno, solo quería mostrarles que en estos datos, la mayoría de los abortos que se realizan es a partir del medicamento y es una práctica bastante segura. La mayoría de los abortos se realiza menor a los... sí, gracias. Menor a las 4 semanas de gestación. Y bueno, de esta página de Plus One es de donde saqué los datos de los abortos que se realizan en condiciones insalubres
Y bueno, esta era la referencia de la participación anterior. Y bueno, aquí cierro. Gracias. Muchas gracias, Paola. Y finalizamos con Susan. Adelante. Pues es que no sé si se ve la pantalla bueno, me gustaría empezar primero con la pregunta acerca de si el Estado debe estar obligado a prevenir el embarazo no deseado y apoyar el aborto. Y bueno, hablemos un poco precisamente de las obligaciones del Estado. Si bien hablamos, creo que nos entendemos todos de que la educación sexual es el pilar para comprender y prevenir los embarazos no deseados, también tomamos en cuenta que nuestro país está muy deficiente en estos términos. Pero no solamente es una injerencia en la que el Estado se preocupe porque sucedan estas circunstancias, como decían en el compañero Paola, el embarazo no deseado nace de circunstancias adversas, ¿no? No pensemos en una mujer pudiente que tiene toda la información y todos los instrumentos como para prevenir su embarazo. No pensemos solamente en eso. Y digo solamente en eso porque últimamente el aborto precisamente es una decisión sobre nuestro propio cuerpo. Estamos hablando que se despenalizó la primera etapa de esta gestación celular que ya habíamos hablado. No estamos hablando que se legaliza para los 8 meses de embarazo, ¿no? No estamos hablando que se legaliza un día antes de dar a luz, ya puedo yo abortar, ¿no? O sea, no se trata de eso. El tema del aborto legal es una cuestión que le compete completamente al Estado. ¿Por qué? Porque, como decía mi compañero, es un tema de salud pública, es un tema de interés económico, de interés del bienestar de la sociedad. Sabemos que muchos de estos embarazos no deseados vienen de violencia de género, embarazos infantiles, desinformación, nulo poder económico. Estamos hablando que la mayor parte de esta población que urge de estos derechos sobre su propio cuerpo viene a partir de un sistema que les prohíbe o les, ¿cómo se diría? Pues los cerca de las posibilidades, ¿no? Estas personas tienen falta de oportunidades para acceder a información, para acceder a métodos anticonceptivos, para acceder a gobernar sus propios cuerpos, ¿no? Y el hecho de que el Estado no diga, como mi compañera Paulina comentando, no dice que se obliga, no dice que se acepta a una suerte y demás, dice que se despenaliza. Y se despenaliza sin meter criterio de por qué, cómo y cuándo, ¿no? O sea, nada más decimos, en esta primera etapa, sí, cuándo, en esta primera etapa va a ser igual, pero no hace un hincapié en las razones en las que deba de hacerse. Está completamente abierto. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una zona gris de la circunstancia humana. Este ejemplo que veníamos viendo, de que precisamente ya se sabe cuando va a haber malformaciones, cuando va a haber algún problema, cuando el feto viene de un mono que seguramente morirá a los segundos o tendrá poca expectativa de vida. Todo eso nos permite a las mujeres valorar las circunstancias de ese embarazo. Y en orden de ese criterio, esa mujer, esa persona debe decidir si está dispuesta a continuar o no continuar. Debe tener ese derecho porque solo ella puede decidir si puede ser madre, si quiere ser madre. Porque la maternidad no es algo instintivo, natural, positivo, heroico, sacrificado, no lo es. Lo hemos romantizado demasiado y es precisamente lo que justifica el forzamiento del embarazo no deseados, de la continuación, ¿no? Y nos creemos heroicos al salvar esa formación que se comprende. Pero realmente
estamos forzando una situación que alimenta unas circunstancias nacionales, por ejemplo en nuestro país, en México, donde las tasas de violencia son altísimas, la violencia de género no tiene fin, cada día hay desaparecidos, cada día hay mujeres violentadas, embarazos no deseados. Entonces, claro que sí le compete al Estado garantizar no solamente educación sexual, que obviamente pues es algo que va sobre la marcha, ¿no? Es una cuestión cultural que hay Un minuto. pero también está obligado a proporcionar el espacio y los médicos para interrumpir el embarazo. Venían comentando de que no pueden obligar a los médicos. Así es, no podemos obligarlos a tener ese aborto, pero el Estado debe garantizar que haya médicos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque su ética dicta que deben de proteger la vida y estamos protegiendo la vida de la mujer, la vida y el bienestar de esa mujer. Entonces no podemos hablar de que la maternidad es un compromiso ineludible desde el momento en que decidimos fecundar. Estos embarazos no deseados precisamente vienen de circunstancias adversas o de circunstancias propiamente personales en las que no podemos tener influencia. Por eso el Estado debe garantizar de forma abierta, como lo ha hecho muy bien descrito, que se deja de penalizar el aborto, pero que no tiene injerencia sobre en qué cuestión moral lo va a permitir o no lo va a permitir. En eso no se mete el Estado, y estoy muy de acuerdo en cómo van a expresar. Y en todo caso estoy muy de acuerdo con mis compañeras en precisamente de cómo el aborto pues es un tema que lleva siglos. Esto es algo que históricamente ha sucedido durante toda la historia de la Compañera, se nos concluyó en este momento el tiempo de la participación y bueno, con eso concluimos esta sesión de intercambios de comentarios, de intercambios de ideas, de exposición de posturas y bueno, les doy la palabra al compañero Álvaro. Bien, gracias, Diego. Creo que a lo largo de esta etapa ya se han planteado los argumentos de ambas posturas. Las compañeras nos han brindado una discusión bastante interesante, las compañeras y el compañero. Y creo que habíamos contemplado una sesión de réplicas, pero el tiempo ya nos comió. Sin embargo, a lo largo de la discusión, pues creo que se han tomado temas bastante importantes, los fundamentales, se han contestado las preguntas que se hicieron y se desarrollaron pues de manera óptima. No queremos terminar el episodio del día de hoy sin agradecerles a todos por su participación y haber aceptado la invitación que Retorno a la Caverna les hizo. Sabemos que esto implicaba una preparación, estarle dando a las lecturas, el tiempo que nos regalaron. Entonces, de antemano, muchísimas gracias a todos. Diego. Pues únicamente me uno a ti, Álvaro, en reiterar el agradecimiento a las participantes por haberse sumado, por exponer ideas, por tomarse el tiempo de estar en este espacio y, bueno, abonar en este importante tema. Muchas gracias. Bien. Y bueno, sin más, alguna cosa que quieran mencionar, compañeras. No, pues solo muchas gracias pues por la invitación a este debate y pues gracias por el espacio. Y gracias a todas las compañeras y al compañero. Sí, gracias a ustedes. Sin igualmente más, reiterando el agradecimiento. Yo, Ale, igualmente reiterando el agradecimiento, un gusto compartir y el poder exponer y expresarnos en este espacio también contigo y con Diego. Muchísimas gracias. Gracias, Ale, por la participación. Y sin más, pues les recordamos a los escuchas en el podcast o a las personas que prefieren el formato de video en YouTube, que está la página de Facebook donde vamos a compartir el debate completo, Retorno a la Caverna, está el canal de YouTube, Retorno a la Caverna Filosofía, estamos en podcast, en Spotify y en iVoox.
Entonces, nos vemos hasta la próxima. Estaremos compartiendo esto, los comentarios. Esperamos sus comentarios al respecto, porque pues, a final de cuentas esto no se trata de si ganó una postura o perdió la otra, sino de la importancia de la exposición de los argumentos. Entonces, gracias por su tiempo de nuevo a todas y al compañero. Y los esperamos de verdad tenerlos pronto de regreso en Retorno a la Caverna. Hasta pronto.